buenas amigos, hoy os vamos a hablar de boicot de los chinos a grandes marcas como H&M, NEC y Adidas, entre otros, por el supuesto trabajo forzado en los campos de algodón de Xinjiang, hogar de los uigures. Creo que se dice Nike en inglés, Lele. Bueno, has utilizado mi pronunciación y la de muchos españoles, pero nos entendemos, ¿no? La verdad es que nos daba mucha pereza volver a este tema que los grandes medios de masas occidentales suelen tratar con buenas dosis de desinformación. Pero como es algo que ha pegado tan fuerte, pues aquí estamos otra vez. Para entender bien este boicot, primero tenemos que atender al contexto en el que se ha producido. Hace unos días, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y por supuesto los Estados Unidos anunciaron sanciones contra China por su trato a la minoría uigur. Entre estas sanciones, que vienen de países occidentales de herencia cristiana, no de mayoría musulmana, algo a tener en cuenta ya de partida, también encontramos la ya mencionada denuncia de trabajos forzados o forzosos, término cada vez más empleado a la hora de informar sobre China. Los chinos, por supuesto, se han enterado de estas acusaciones, han investigado y se han encontrado con unas declaraciones o comunicados realizados el año pasado por parte de varias multinacionales que anunciaban que ya no iban a trabajar con el algodón producido en esa zona del país. Esos documentos comenzaron a compartirse en las redes sociales el pasado día 24 y aunque algunos medios os han contado que todo comenzó a través de la prensa estatal, no es del todo cierto. Nosotros hemos investigado un poco y hemos descubierto que una de las primeras y más populares publicaciones viene de una cuenta de la Liga de la Juventud Comunista. Que sí, que podríamos decir que tanto la Liga como los medios estatales que más tarde se hicieron eco del asunto están igualmente ligados al gobierno y no son independientes. Vale, aceptado, pero vamos a seguir indagando un poco más. En los comunicados de H&M, Nike y demás, hay unas cuantas empresas en el ajo, mencionan que sus preocupaciones sobre el trabajo forzado vienen de BCI. ¿Y quiénes son BCI? Pues según ellos mismos, una organización que apuesta por la producción sostenible y justa del algodón en todo el mundo. En realidad, aunque en principio no tengan ánimo de lucro, son una autoridad muy importante a la hora de certificar a las granjas que suministran a la industria textil. Y si ellos deciden que tu forma de trabajar no cumple con sus requisitos, pues a lo mejor te quedas sin negocio. De hecho, son ellos los que han causado esta situación al señalar los riesgos de trabajo forzado en Xinjiang. Recordemos que Xinjiang es el segundo lugar del mundo con mayor producción de algodón después de la India y por delante de los Estados Unidos. La mayoría de los medios occidentales no han profundizado demasiado en esa organización o la han presentado como si fuese independiente. Pero cuando nos encontramos con un agente de este tipo que opera en todo el mundo, hay que preguntarse quién pone el dinero. Esto no es tan difícil de hacer. Yo no entiendo cómo a los periodistas les cuesta tanto. Basta con ir a su página oficial, vas hacia abajo y ahí tienes a las principales fuentes de financiación. ¿Y quién aparece ahí? Pues entre unos poquitos, la USAID, la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional. A partir de ese punto, cualquier persona que considere que tiene un mínimo de espíritu crítico tiene que sospechar de los intereses de BCI. Si fuese al revés, si fuese el gobierno chino el que financiase a una organización supuestamente independiente que decide no producir algodón en los Estados Unidos, todo el mundo denunciaría estas conexiones. Pero como estamos hablando de China, no solo no nos informan de estos detallitos, sino que además culpan a los chinos de su reacción. Nos cuentan que los chinos son demasiado sensibles o que tienen el cerebro lavado, como no. La mayoría de la gente que redacta las noticias que se consumen en los medios occidentales no puede entender que los chinos defiendan a su país, y si lo hacen tiene que ser porque están engañados o les pagan. Y cuando los Estados Unidos son pillados haciendo exactamente las mismas cosas por las que suelen señalar a China, es decir, propaganda, falta de independencia, coacción, de pronto toda esta información desaparece o pasan de puntillas sobre ella. En última instancia, estas multinacionales no han sido víctimas de la reacción de los chinos, sino de haber sido obligadas por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de BCI a posicionarse en esta nueva campaña de propaganda de la nueva Guerra Fría. El mensaje de Washington a estas empresas ha sido muy claro, lo han entendido perfectamente. Si no dejáis de abasteceros con el algodón producido en China, os vamos a
denunciar por colaborar con sus intereses. ¿Y qué evidencias hay del trabajo forzado en los campos de algodón de Xinjiang? Pues hasta ahora nada, son todo especulaciones. De hecho, otro gigante del sector, Skechers, se ha desmarcado de estas acusaciones y ha dicho que ellos no tienen ninguna constancia de que esté ocurriendo esto. Ellos dicen tener empleados uigures en sus fábricas y al parecer tienen las mismas condiciones que los demás. Y con eso no quieren decir que estén todos igualmente sujetos a los trabajos forzados, sino más bien lo contrario. Por su parte, la oficina de BCI en China ha declarado que no han encontrado ni un solo caso de trabajo forzado. Pero por supuesto, en este caso, muchos darán por hecho que no pueden ser independientes. Cuando le comentamos esta polémica a mi madre, nos dijo que hace años en mi pueblo mucha gente también iba a recoger algodón a Xinjiang, que está a 3.000 kilómetros. Entonces se trabajaba mucho a mano y se podía ganar bastante dinero en pocos meses. También es cierto que hace unos 15 años salieron noticias dentro del país de centros de formación profesional que mandaban a sus estudiantes a recoger algodón como prácticas de trabajo. Que sí, que como en todas partes, seguro que ha habido gente que se ha aprovechado de la mano de obra. Pero en China en los últimos años la tecnología empleada para las explotaciones agrarias ha mejorado mucho, hay tractores, cosechadoras, drones y ya no hace falta contratar a tanta gente. De acuerdo con los datos del Departamento de Agricultura de Xinjiang, en 2020 el 70% del trabajo estaba mecanizado y en el norte llegaba a 95%. Con esto del trabajo forzado ocurre igual que con el supuesto genocidio de los uigures, que no hay por dónde agarrarlo y en cuanto rascas un poco aparece en los Estados Unidos. Prácticamente toda la propaganda que se consume en Occidente sobre este asunto viene de una única fuente, que es Adrian Zenz. Se supone que es un académico alemán, muy independiente también, pero en cuanto investigas un poco descubres que está mantenido por una organización de víctimas del comunismo con sede en Washington. Y pese a que está muy claro que su narrativa está diseñada para favorecer a los intereses de los Estados Unidos, muy pocos medios occidentales lo señalan. Por cierto, esto en principio no debería influir demasiado en su capacidad de hacer una investigación rigurosa, pero resulta que este señor es un fundamentalista religioso. Es un cristiano homófobo con posturas muy similares en esa cuestión a las de los fundamentalistas del Islam. Es que ¿sabéis qué pasa? Que a veces pensamos que los fundamentalistas solo están en los países de mayoría musulmana y no es así. Los Estados Unidos también son un buen ejemplo de ello, pero en clave cristiana. Y además sabemos de sobra que ese país ha tenido una relación bastante especial, vamos a decir, con el yihadismo. Después del atentado de las Torres Gemelas, hubo uigures encarcelados en Guantánamo por su relación con Al-Qaeda. Pero durante ese encuentro descubrieron que tenían un enemigo común, China, y desde el año 2004 se dedicaron a financiar a lo que ellos denominan activistas uigures a través de la NED, la National Endowment for Democracy, que tiene un nombre muy bonito, pero no es más que otra forma que tienen los Estados Unidos para meterse en los asuntos de otros países. Atentos a los guiños tan descarados de este organismo estadounidense hacia el separatismo en China, con el mapa y la bandera que os vais a encontrar cada vez más, y esa denominación Turquestán del Este que no se utiliza en China y que me suena de algo. ¿De qué será? En ese año ya había organizaciones terroristas de carácter yihadista y separatista, como el Partido Islámico de Turquestán del Este, conocido en inglés como ETIM. Suponemos que los Estados Unidos nunca financiaron a esos grupos. No, hombre, no vamos a ser mal pensados. Obviamente emplearon esos millones de dólares en enseñar a los uigures a luchar por sus intereses de forma democrática. Lo lógico es que se redujesen los atentados terroristas, pero mira tú por dónde ocurrió justo lo contrario. Empezó a haber ataques terribles, yo vi algunos de ellos en las noticias, ya estaba en China para entonces, y sabemos que los fundamentalistas religiosos extendieron mucho odio hacia los Han. Curiosamente, los Estados Unidos, después de haber encarcelado a uigures por su relación con organizaciones yihadistas, recientemente han dejado de considerar terroristas a los grupos responsables de los atentados en China. Y ojo, porque tienen una filial en Siria que ha estado luchando a favor del ISIS y ha estado, por ejemplo, entrenando a niños para matar. Lo sentimos mucho, pero China no va a permitir ese tipo de adoctrinamiento. Y a sabiendas de que la falta de formación y el desempleo son el caldo de cultivo perfecto para el yihadismo, puso en marcha los famosos centros de reeducación, que han recibido una prensa horrible en todo el mundo, gracias principalmente a nuestro amigo Adrian Zenz, entre otros. Mientras tanto, unos cuantos países de mayoría musulmana han apoyado las medidas de China. A lo mejor es que las prefieren antes que la alternativa
narrativa occidental, que consiste en invadir primero y preguntar después. Es que en los supuestos documentos filtrados del gobierno chino que demostraban las medidas de control en los centros de reeducación, también quedaba aprobada la clara orientación a la búsqueda de empleo. Y se hablaba de pasar un año interno, aunque estas cosas nos las han contado. A ver, que nos conocemos, nosotros no estamos justificando los centros de reeducación. Si han obligado a uigures que no tenían nada que ver con el yihadismo a estar en esos lugares, nosotros estamos en contra, no nos parece bien. Es cierto que los uigures han competido en cierta desventaja con los Han porque no tienen una cultura tan orientada al estudio. Además, al mismo tiempo han estado exentos de las políticas de control de natalidad. Ellos podían tener más hijos que los Han. Y paradójicamente, a lo mejor esto no ha sido tan positivo para ellos en una economía basada en familias con un solo descendiente. Estas diferencias de por sí ya pueden generar muchos problemas. Pero si además añades el riesgo del fundamentalismo religioso, grupos terroristas y el imperio de los Estados Unidos metiendo cizaña, ¿qué puedes hacer? Y lo pregunto de verdad. Ya sabemos que la receta de las potencias occidentales de llevarles una guerra contra el terror no va a dar buenos resultados. De acuerdo con el gobierno chino, ya no hay gente en esos centros, y os lo podréis creer o no, por supuesto. Pero a mí me parece que esta nueva insistencia en el trabajo forzado podría ser una evidencia de ello. Como ya no pueden demostrar que hay millones en campos de concentración, como decían, ahora pasan a decirnos que están esclavizados. Y cuando ya no puedan trabajar, que es lo que están buscando porque saben que el desempleo es un detonante para los conflictos, nos contarán una nueva historia todavía menos creíble de los uigures vagando por el resto del país buscándose la vida. La verdad, ya os lo hemos enseñado en otros vídeos, es que los uigures viven fuera de su región, en otras provincias, haciendo vida totalmente normal. No es raro, por ejemplo, verlos en las plazas bailando con sus ropas tradicionales, muchas veces en compañía de los Han, y nadie les mira raro ni les odia por su identidad o por su herencia. Los tenemos en la tele todo el rato y algunas de las estrellas de esta minoría también se han posicionado en contra de las acusaciones de trabajo forzado. También hemos visto a uigures que viven del algodón quejándose de estas medidas. ¿A quién pretenden ayudar dejándoles sin trabajo? Afortunadamente los chinos han sabido reaccionar ante esta jugada y han demostrado a las multinacionales que se lo tendrán que pensar dos veces antes de participar en una campaña diseñada para atacar a su país. Decenas de grandes estrellas han cancelado sus contratos con estas marcas y muchos ciudadanos han dejado de comprar, de momento. Claro, es que en todo esto también han participado las aplicaciones de comercio electrónico y también los mapas, que no arrojan resultados sobre las búsquedas de H&M, por ejemplo. A las otras compañías de momento no les ha afectado, pero ya se verá. En todo el país hemos visto actos de protesta en la fachada de las tiendas y en uno de estos actos nos hemos vuelto a encontrar a unas chicas bailando y vestidas al estilo uigur. En general se habla de pérdidas y de una bajada considerable en la bolsa para las empresas implicadas. Y al mismo tiempo se ha visto un apoyo y un auge al menos momentáneo de las empresas chinas que venían haciendo justo lo contrario. Es decir, de aquellas que indicaban en sus etiquetas expresamente que utilizaban algodón procedente de Xinjiang. También hay marcas chinas que se han desvinculado de la organización BCI y creemos que la principal ganadora de todo esto ha sido Li Ning, que además de una marca es el nombre de un famoso atleta chino. Y cuidado porque estas denuncias por parte de las potencias occidentales podrían tener como objetivo chafar los próximos Juegos Olímpicos de invierno en China. Pero la razón por la que los Estados Unidos y sus aliados insisten tanto en los problemas de esta región es porque es un punto clave en la construcción de la nueva ruta de la seda, un proyecto de infraestructura y comercio con el que China quiere conectar Eurasia. A Estados Unidos obviamente esto no le hace ninguna gracia y prefiere tener a una Unión Europea, por ejemplo, mirando hacia el oeste, hacia ellos y no hacia el este. Por eso no es de extrañar que estas nuevas sanciones, forzadas desde mi punto de vista por parte de los Estados Unidos, hayan llegado justo cuando Europa estaba a punto de firmar un acuerdo de comercio con China. Ya veis que todo tiene mucho más sentido cuando incluyes a los intereses de los Estados Unidos en el tablero. Pero por alguna razón los grandes medios occidentales se resisten a ofreceros esa parte de la historia. Además, no olvidéis que esa parte de China es la más rica en petróleo. Creo que no hace falta explicar mucho más. Yo ya lo he dicho otras veces, si a
las potencias occidentales realmente les interesan las crisis humanitarias de esta parte del mundo, les invito a que visiten o que informen un poquito más sobre la situación de la vecina Afganistán, que además es un país con una historia muy estrechamente relacionada con la situación de los uigures. Allí acumulan ya 100.000 muertos desde que Estados Unidos lanzó su guerra contra el terror. Llevan ya muchos años allí y yo dudo que se vayan a ir porque les viene muy bien para seguir desestabilizando a China y sus proyectos. Me parece que pese a todo lo que os han contado sobre esta región de China, todos sus habitantes al margen de la etnicidad van a prosperar en paz y van a alcanzar niveles de bienestar muy superiores a los de los países de mayoría musulmana invadidos o intervenidos por las potencias occidentales. Ojalá me equivoque y todos ellos prosperen, pero me temo que no va a ser así. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!